Hola y bienvenidos al canal. Antes de empezar, escribe en la sección de comentarios de qué país nos estás viendo y qué hora es para ti. Esta noche, nuestro viaje tranquilo nos lleva hacia uno de los enigmas más inquietantes y desconcertantes que hemos encontrado. No solo como científicos, sino como especie reunida bajo las estrellas. Se llama el Gran Filtro. Si nunca has oído hablar de él, no te preocupes. El nombre suena más como algo que pondrías en tu cafetera que como una teoría sobre la supervivencia de las civilizaciones. Pero una vez que lo entiendas, podrías mirar el cielo nocturno de una manera diferente. El Gran Filtro es una idea que intenta explicar por qué miramos al vasto universo, vemos innumerables soles y planetas, y aún así no recibimos ninguna respuesta. Sin señales, sin vecinos, sin charlas ocupadas entre las estrellas, solo silencio. Y ese silencio podría significar algo bastante preocupante sobre nuestras propias posibilidades de llegar muy lejos en el futuro. Antes de que nos adentremos demasiado en ese pensamiento, déjame pausar y preguntarte algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Estás acurrucado en la cama en la tranquilidad de tu habitación? Tal vez recostado en un sofá con auriculares mientras la ciudad afuera sigue su ritmo. O quizás estás bajo el cielo nocturno real, escuchando grillos o el tráfico lejano mientras sigues esta historia. Cada uno de nosotros llega a este momento en su propio entorno, pero todos compartimos el mismo universo extendido sobre nosotros. Creo que eso es algo reconfortante. Así que, estés donde estés, gracias por estar aquí. Y si encuentras que esta pequeña exploración es relajante o despierta tu curiosidad, estaré muy agradecido si das un me gusta al video o te suscribes. Ayuda a que este rincón tranquilo llegue a más personas que podrían necesitar una pausa suave. Tal vez esta noche, un enfrentamiento suave con una de las preguntas más grandes del universo. Ahora bien, el Gran Filtro. ¿Qué significa y por qué debería importarnos? La historia comienza con una pregunta muy simple que hizo el físico Enrico Fermi durante un almuerzo casual en 1950. ¿Dónde están todos? La pregunta no era sobre los invitados al almuerzo, ni porque nadie llegó a su fiesta de cumpleaños. Era sobre extraterrestres, civilizaciones inteligentes que, según las estadísticas, deberían estar ahí fuera dado el número de estrellas y planetas en la galaxia. Fermi señaló que, incluso si la vida es rara, la enorme escala del cosmos sugiere que alguna civilización debería haber surgido y expandido por la galaxia mucho antes que nosotros. Si haces los cálculos, miles de millones de estrellas, miles de millones de posibilidades, miles de millones de planetas orbitando de la manera justa para que la vida se forme, seguramente alguien en algún lugar ya debería haber construido la tecnología para viajar, explorar o, al menos, enviar una señal. Y, sin embargo, no vemos nada de eso, solo silencio. El Gran Filtro es una forma de responder a esa pregunta. Tal vez la razón por la que no vemos a nadie es porque la vida raramente supera ciertos obstáculos. Estos obstáculos son los filtros, pasos en la evolución o la tecnología que son tan difíciles que casi nadie los atraviesa. Las civilizaciones podrían surgir por un tiempo, pero luego colapsan antes de que puedan expandirse lo suficiente como para ser notadas. El filtro podría estar detrás de nosotros, en forma de un paso extremadamente raro como el origen de la vida misma o el salto de células simples a criaturas complejas. Si esos pasos fueron casi imposibles, tal vez ya pasamos el filtro y somos extraordinariamente afortunados de estar aquí. Por otro lado, el filtro podría estar delante de nosotros, esperando en nuestro futuro. Alguna catástrofe o límite que casi todas las civilizaciones se encuentran antes de que puedan viajar por las estrellas. Guerra nuclear, colapso climático, tecnología descontrolada, algo universal y destructivo que impide que la inteligencia se extienda por la galaxia. Y ahí es donde entra la inquietud, porque si el filtro está en nuestro pasado, podríamos estar a salvo, pero si está en nuestro futuro, entonces puede que no nos quede mucho tiempo. El silencio del universo se convierte menos en un misterio y más en una advertencia. Si sales en una noche clara y miras hacia arriba, la cantidad de estrellas puede parecer abrumadora. Solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, alberga entre 200 y 400 mil millones de estrellas.
Muchas de esas estrellas son más antiguas que el Sol. Muchas tienen planetas orbitando a su alrededor. Y con los telescopios modernos, hemos aprendido que los planetas no son raros en absoluto. De hecho, la mayoría de las estrellas parecen tenerlos. Hay mundos más grandes que Júpiter, mundos más pequeños que la Tierra, planetas rocosos que podrían tener océanos, lunas heladas con mares ocultos. El universo está lleno de posibilidades. Según todas las cuentas, la galaxia debería estar viva con posibilidades. Sin embargo, cuando sintonizamos nuestros instrumentos para buscar señales de vida inteligente, el silencio continúa. Ese es el enigma. El silencio no es lo que esperamos. Es casi como si entraras en un estadio gigante, vieras cada asiento ocupado y luego te dieras cuenta de que ni una sola persona hace ruido. Ni un carraspeo, ni un grito, ni el susurro del movimiento. Solo el zumbido de las luces arriba y el eco de tu propia respiración. No encaja con los números. No encaja con las probabilidades. Porque incluso si la vida inteligente es rara, la galaxia ha tenido miles de millones de años para dejarla florecer, prosperar y expandirse. Los humanos solo hemos estado transmitiendo ondas de radio durante aproximadamente un siglo. Eso es un parpadeo en comparación con la edad del universo. Si otras civilizaciones tuvieron incluso una pequeña ventaja, deberían estar mucho más avanzadas que nosotros ahora. Esta pregunta a veces se llama la paradoja de Fermi, por Enrico Fermi, quien la expresó tan claramente. ¿Dónde están todos? Esperarías que el cosmos estuviera ruidoso, ocupado, zumbando con señales de sociedades avanzadas. Y, sin embargo, todo lo que escuchamos es silencio. Sin transmisiones de radio alienígenas obvias, sin estructuras espaciales gigantes bloqueando la luz de las estrellas, sin evidencia clara de que alguien haya pasado por aquí. Solo nosotros en nuestro pequeño planeta pálido tratando de convencernos de que tal vez algún día escucharemos un hola. Algunas personas podrían encogerse de hombros y decir, bueno, tal vez no hemos buscado lo suficiente. Y es cierto, solo hemos explorado una pequeña fracción de las estrellas que hay ahí fuera. Nuestra tecnología aún es joven. Por lo que sabemos, las señales están ahí, pero débiles, como susurros a través de un cañón hacia los que aún no hemos apuntado nuestros micrófonos. O tal vez las señales llegan en ráfagas una vez cada 1000 años y simplemente las hemos perdido. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, a menudo llamada SETI, continúa. Pero es un poco como estar en la orilla del océano con una taza recogiendo agua y diciendo con confianza, no veo ballenas aquí. Solo hemos probado un sorbo del océano en comparación con lo que hay ahí fuera. Pero incluso con esos límites, el silencio aún se siente extraño. Pensarías que si las civilizaciones avanzadas fueran comunes, algunas de ellas habrían construido cosas que podríamos ver incluso desde lejos. Imagina una especie mucho más antigua y avanzada que nosotros construyendo enormes colectores de energía alrededor de su estrella, a veces llamados esferas de Dyson. Estas megaestructuras emitirían señales reveladoras de calor residual, y los telescopios deberían poder notar algo inusual, pero las exploraciones de miles de estrellas no han encontrado nada definitivo. Hay algunos casos extraños, como una estrella llamada la estrella de Tabi que se oscureció de manera extraña, generando especulaciones, pero las explicaciones naturales, polvo, cometas o simplemente peculiaridades de la física estelar siguen siendo más probables. Entonces, el enigma se profundiza. Si se supone que la vida inteligente es probable, ¿por qué parece tan vacío el universo? Los científicos han ofrecido muchas respuestas, y algunas son casi reconfortantes. Quizás las civilizaciones alienígenas están ahí fuera, pero están demasiado lejos para que las detectemos. O tal vez se comunican de maneras que no hemos pensado en buscar. En lugar de radio, tal vez usa neutrinos o entrelazamiento cuántico o algo más allá de nuestra imaginación actual. En ese caso, el silencio es simplemente una discrepancia tecnológica, no una verdadera ausencia. Otras explicaciones son más obvias. Tal vez las civilizaciones se autodestruyen antes de que puedan expandirse lo suficiente como para ser notadas. Tal vez enfrentan los mismos problemas que tememos para nosotros mismos. Guerras,
colapso de recursos, desastres climáticos, inteligencia artificial descontrolada. Si es así, entonces el silencio del universo podría ser menos sobre distancia y más sobre destino, un patrón que se repite una y otra vez. Las civilizaciones surgen, brillan por un momento cósmico breve y luego se desvanecen. El silencio puede sentirse inquietante de otra manera. También, no se trata solo de si escuchamos señales o no. Se trata del hecho de que el universo mismo ha existido lo suficiente como para que alguien en algún lugar haya hecho visible su presencia. La galaxia tiene unos 13.000 millones de años. Nuestro sistema solar solo tiene unos 4.5 mil millones. Eso significa que hubo miles de millones de años antes de que la Tierra se formara cuando otras civilizaciones podrían haber comenzado. Imagina una civilización con una ventaja de 1.000 millones de años. 1.000 millones de años es tiempo suficiente para hacer casi cualquier cosa: colonizar la galaxia, construir tecnología inimaginable, crear redes de estrellas conectadas entre sí. Si incluso una de esas civilizaciones hubiera sobrevivido y se hubiera expandido, deberíamos ver rastros en todas partes. Y, sin embargo, no los vemos. Esta contradicción ha hecho que la gente se pregunte si hay alguna barrera universal en juego, alguna razón por la que la vida no comienza a menudo o no llega muy lejos cuando lo hace. Y ahí es donde entra la idea del gran filtro. Pero antes de que nos adelantemos, vale la pena apreciar cuán extraño es realmente el silencio. Porque el silencio en este contexto no es neutral. Es información. Cada vez que nuestros telescopios exploran el cielo y no encuentran nada inusual, eso es otra pista. Es una pista tranquila, pero sugiere algo sobre la naturaleza del universo y tal vez incluso sobre nuestro propio destino. Aún así, los humanos somos narradores, y cuando enfrentamos el silencio, no podemos evitar llenarlo con nuestras propias ideas. Algunos imaginan que el universo está lleno de vida, pero todos están deliberadamente callados, como vecinos que bajan las persianas cuando alguien pasa por delante. Esto a veces se llama la hipótesis del zoológico, la idea de que la Tierra está siendo observada, pero nadie tiene permitido interferir. Otros sugieren que las civilizaciones alcanzan un punto en el que se retiran hacia adentro, construyendo mundos virtuales tan perfectos que ya no les importa el espacio exterior. En ese caso, el silencio no viene de la destrucción, sino de la indiferencia. El universo podría estar lleno de vida, pero todos están demasiado ocupados con sus propias utopías digitales para enviar una postal. Y luego, por supuesto, está la posibilidad de que realmente seamos los primeros, que seamos tempranos, que la inteligencia apenas esté comenzando a surgir en la galaxia, y por alguna razón la Tierra tuvo una ventaja. En ese caso, el silencio no es ominoso. Es simplemente el sonido de una obra que aún no ha comenzado. Podríamos estar sentados en el teatro antes de que se levante el telón. Si eso es cierto, entonces el futuro aún podría ser ruidoso, vibrante, lleno de voces aún por venir. Pero no podemos deshacernos de la inquietud porque el silencio no se explica fácilmente. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Si los extraterrestres están callados por elección, ¿por qué todos ellos? Si son destruidos, ¿por qué todas las civilizaciones? Si somos los primeros, ¿por qué nosotros? Cuando tantas estrellas y planetas tuvieron una ventaja, el silencio se siente más pesado que un simple vacío. Se siente como si faltara algo que debería estar ahí. Como escuchar a una orquesta sinfónica afinando y luego darte cuenta de que el director nunca salió al escenario. El enigma del silencio no es solo un acertijo astrofísico, también es un espejo. Refleja nuestras propias esperanzas, temores e incertidumbres sobre lo que nos espera. Cuando miramos hacia afuera y no escuchamos nada, parte de nosotros se pregunta si nos espera el mismo destino. Que tal vez estamos destinados a desvanecernos en el mismo silencio que parece cubrir la galaxia. Y, sin embargo, otra parte de nosotros se atreve a esperar que el silencio sea solo una pausa, esperando a que añadamos nuestra voz. Si alguna vez has tenido una pregunta que surge en tu cabeza en el momento equivocado, entonces entenderás cómo comenzó todo este misterio. Era el verano de 1950 en Los Álamos, Nuevo México. Un grupo de físicos estaban almorzando, hablando de todo,
desde investigaciones nucleares hasta tiras cómicas, cuando Enrico Fermi de repente hizo una pregunta tan directa y tan obvia que cortó la charla como un vaso cayendo de la mesa. Simplemente preguntó, ¿dónde están todos? Todos en este caso no significaban colegas que llegaban tarde al almuerzo. Fermi estaba hablando de extraterrestres, vida inteligente más allá de la Tierra. El tipo de vida que, estadísticamente hablando, debería haber aparecido mucho antes que nosotros. La galaxia es inimaginablemente antigua, miles de millones de años más antigua que nuestro propio planeta. Con tantas estrellas, tantos planetas y tanto tiempo, esperarías que las civilizaciones estuvieran en todas partes, deberían haber surgido, expandido, dejado rastros de sí mismas por toda la galaxia. Pero cuando miramos hacia afuera, no las vemos, no las escuchamos. Nada. La gente en ese almuerzo se rió, por supuesto. Hicieron bromas sobre platillos voladores y titulares de periódicos, pero la pregunta se quedó y con el tiempo se conoció como la paradoja de Fermi. Una paradoja porque los números sugieren una cosa, vida en todas partes, mientras que la evidencia muestra lo contrario, vida en ninguna parte, al menos ninguna que podamos detectar. Es una paradoja que vive en la tensión entre probabilidad y realidad. Piénsalo de esta manera. Si caminas por un bosque con miles de árboles, esperarías escuchar pájaros. Si pasas horas en ese bosque y no escuchas nada en absoluto, ni alas, ni cantos, ni siquiera el susurro de plumas, podrías empezar a preguntarte si algo extraño ha pasado. Tal vez los pájaros están escondidos. Tal vez están usando una frecuencia que no puedes escuchar. O tal vez, por alguna razón, este vasto bosque está simplemente vacío. Esa quietud inquietante es exactamente lo que Fermi estaba señalando. Para entender por qué su pregunta tiene tanto peso, necesitas mirar las matemáticas detrás de ella. La galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Las estimaciones actuales sugieren que al menos la mitad de esas estrellas tienen planetas, y muchos de esos planetas están en la llamada zona habitable, donde podría existir agua líquida. Incluso si la vida comienza en solo una pequeña fracción de esos mundos, aún terminarías con millones de planetas posibles donde la biología podría echar raíces. Y si la evolución funciona en algún lugar remotamente como lo hizo aquí, algunas de esas formas de vida eventualmente deberían volverse inteligentes. Deberían inventar herramientas, construir ciudades y empezar a preguntarse por las estrellas como lo hacemos nosotros. Ahora, imagina que una de esas civilizaciones tuvo una ventaja de solo unos pocos millones de años. Eso es una pequeña fracción de tiempo en comparación con la edad de la galaxia. En esa ventaja, podrían haber desarrollado tecnologías mucho más allá de las nuestras. Podrían haberse extendido por su sistema estelar, enviado sondas a estrellas vecinas, tal vez incluso colonizado la mitad de la galaxia. 1 millón de años es una eternidad en términos tecnológicos. Pasamos de carros tirados por caballos a cohetes en unos pocos siglos. ¿Qué podría hacer alguien con 10.000 siglos? Las posibilidades son asombrosas, lo que hace que el silencio sea aún más desconcertante. Porque si incluso una civilización se hubiera expandido, su presencia debería ser obvia. No necesitarían cubrir la galaxia con ciudades o naves estelares. Solo con construir estructuras masivas o enviar señales, dejarían huellas. Y, sin embargo, cuando los astrónomos exploran el cielo, lo que encuentran no es nada inusual. Solo estrellas, gas, polvo y alguna rareza ocasional que generalmente resulta ser natural tras una inspección más cercana. Entonces, ¿dónde están todos? Algunos sugieren que la pregunta podría no tener sentido tal como la planteamos. Asumimos que la vida inteligente se expandiría hacia afuera, haría ruido y dejaría rastros. Pero, ¿y si las civilizaciones alienígenas se comportan de manera diferente? Tal vez son cautelosas. Tal vez se esconden a propósito. Tal vez alcanzan un cierto nivel de tecnología y luego se vuelven hacia adentro, creando mundos digitales tan absorbentes que el espacio exterior se vuelve irrelevante. Si ese es el caso, serían invisibles para nosotros, no porque estén ausentes, sino porque no están interesados. Otros argumentan que la evidencia podría estar ahí.
pero aún no tenemos las herramientas para reconocerla. Escuchamos ondas de radio, pero ¿y si las civilizaciones avanzadas se comunican de maneras que ni siquiera podemos imaginar? En lugar de radio, tal vez usan neutrinos, ondas gravitacionales o algún método tan avanzado que nos parecería ruido de fondo. Sería como un pez tratando de detectar wifi, no sabría ni por dónde empezar. Pero hay una interpretación más oscura de la pregunta de Fermi, una que lleva directamente al gran filtro. Tal vez las civilizaciones aparecen, pero algo casi siempre las detiene antes de que puedan expandirse. Surgen, prosperan por un tiempo y luego colapsan. Guerra, destrucción ambiental, tecnologías descontroladas, sea cual sea la razón, no llegan lejos. Y por eso la galaxia está silenciosa. No porque nadie lo haya intentado, sino porque nadie sobrevivió lo suficiente como para dejar una marca. Vale la pena detenerse a notar cuán humana se siente esta pregunta. En la superficie, se trata de astronomía y matemáticas, pero en el fondo, se trata de nosotros cuando preguntamos dónde están todos. Lo que realmente estamos preguntando es qué dice su ausencia sobre nuestro propio futuro. Si la galaxia está vacía, ¿significa que la vida es increíblemente rara y somos una excepción afortunada? ¿O significa que la vida es común pero la supervivencia no lo es y estamos esperando el mismo destino? La paradoja de Fermi no da respuestas, simplemente agudiza el problema. Nos dice que algo está mal, que los números no encajan. Nos deja con un silencio que podría significar casi cualquier cosa. Un silencio que podría ser un consuelo, una advertencia o ambas cosas. Y, sin embargo, los humanos no somos buenos dejando las preguntas en paz. Construimos marcos para intentar explicarlas, ecuaciones, teorías, hipótesis. El más famoso de estos marcos es la ecuación de Drake, que intenta desglosar las probabilidades de que existan civilizaciones en pasos más pequeños y medibles. No resuelve la paradoja, pero nos da una forma de hablar de ella, una manera de estructurar nuestra incertidumbre. Cuando lo piensas, la simple pregunta de Fermi a la hora del almuerzo podría ser una de las más profundas jamás hechas. En 4 palabras, ¿dónde están todos? Nos obligó a confrontar tanto la inmensidad del universo como la fragilidad de nuestro lugar en él. Es el tipo de pregunta que persiste incluso cuando no estás mirando las estrellas. Surge mientras esperas a que hierva el agua, mientras navegas por titulares de noticias o mientras te estás quedando dormido. Porque una vez que la escuchas, no puedes dejar de escucharla. El silencio se siente más fuerte. La ausencia se siente más pesada. Cuando miras al cielo nocturno, puede parecer que hay más estrellas de las que jamás podrías contar. La verdad es que, incluso si pasaras toda tu vida intentando, apenas rascarías la superficie. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se estima que tiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Es un número tan grande que casi se escapa de la comprensión. Si intentaras contar una estrella por segundo, seguirías haciéndolo durante miles de años sin terminar siquiera con nuestra esquina del cosmos. Y recuerda, eso es solo una galaxia. Más allá hay trillones más esparcidas por el universo como un vasto océano de luces, cada una con su propia colección de planetas, lunas y misterios. Los astrónomos a veces hablan de la lotería cósmica. Cada estrella es un boleto. Cada planeta es un boleto dentro de un boleto. Y cuando lo sumas todos, las probabilidades de que la vida comience en otro lugar deberían ser enormes. Durante la mayor parte de la historia humana, no sabíamos cuántos planetas había. La gente asumía que podrían ser raros, tal vez únicos en nuestro sistema solar. Pero en las últimas décadas, gracias a telescopios como Kepler y TESS, hemos descubierto miles de exoplanetas, planetas que orbitan estrellas distantes, y la evidencia apunta que están en todas partes. Casi todas las estrellas parecen tener al menos uno. Algunos tienen familias enteras de ellos, orbitando en arreglos elegantes como sistemas solares distantes que reflejan el nuestro. Entre estos planetas hay mundos que se encuentran en lo que los astrónomos llaman la zona habitable. Esa es la región alrededor de una estrella donde no está ni muy caliente ni muy frío,
sino justo para que exista agua líquida. El agua es uno de los ingredientes clave que asociamos con la vida, y por eso la zona habitable a veces se apoda la zona de ricitos de oro. No es una garantía de vida, pero es un comienzo prometedor. Y cuando piensas en cuántas estrellas hay, cuántas de ellas probablemente tienen planetas en esta región cómoda, el número de posibles hogares para la vida comienza a ser asombroso. Aquí es donde a menudo entra el optimismo. Si la galaxia está llena de miles de millones de planetas potencialmente habitables, entonces seguramente, al menos en algunos de ellos, la vida debe haber echado raíces. Y si la vida puede surgir una vez, ¿por qué no más de una vez? Después de todo, en la Tierra, parece que ocurrió relativamente rápido una vez que las condiciones fueron las adecuadas. Las primeras señales de vida aquí datan de hace casi 4.000 millones de años, no mucho después de que el planeta se enfriara lo suficiente como para soportar océanos. Eso hace que sea tentador pensar que la vida no solo es posible, sino inevitable cuando los ingredientes se juntan. Pero los números crudos no siempre cuentan toda la historia. Imagina comprar un boleto de lotería. Las probabilidades de ganar podrían ser de 1 en 100 millones. Si compras un solo boleto, tus posibilidades son escasas. Pero si 100 millones de personas compran un boleto, alguien casi seguramente ganará. El universo, con su vasta oferta de estrellas y planetas, parece un lugar donde alguien debería haber ganado hasta ahora. Alguien debería haber vencido las probabilidades y haberse hecho conocido. Sin embargo, cuando escuchamos señales o exploramos los cielos, el silencio continúa. Es como si estuviéramos sosteniendo todos estos boletos, esperando el anuncio, y nunca llega nada. Esta tensión entre números y resultados es parte de lo que hace que el gran filtro sea tan inquietante. Las estrellas sugieren abundancia. Los planetas sugieren oportunidad. La evolución en la Tierra sugiere que una vez que la vida comienza, puede florecer en complejidad. Y, sin embargo, la falta de evidencia sugiere que algo en esta cadena de eventos debe ser mucho más raro de lo que parece. Ya sea el paso de la química a la biología es mucho más difícil de lo que pensamos, o el paso de la biología a la inteligencia, o tal vez la inteligencia casi siempre tropieza antes de que pueda llegar más allá de su mundo natal. La ecuación de Drake a menudo se menciona aquí, una especie de fórmula aproximada para pensar en estos números. Fue desarrollada en los años 60 por el astrónomo Frank Drake como una forma de organizar nuestra ignorancia. La ecuación toma la tasa de formación de estrellas, la multiplica por la fracción de estrellas con planetas, luego por la fracción de esos planetas que podrían soportar vida, y así sucesivamente hasta llegar al número esperado de civilizaciones detectables en la galaxia. Cada término está lleno de incertidumbre, pero la estructura de la ecuación ayuda a desglosar el problema. Nos recuerda que el silencio que escuchamos no se trata solo de un número. Se trata de una cadena de probabilidades. Cada una multiplica las posibilidades de encontrar vecinos. Cuando los científicos llenan la ecuación con valores optimistas, el resultado a menudo son miles o incluso millones de civilizaciones. Cuando la llenan con conjeturas pesimistas, el resultado está cerca de cero. El amplio rango en sí mismo te dice algo. Realmente no sabemos cuál es el paso más difícil. Tal vez la vida es común, pero la inteligencia es rara. Tal vez la inteligencia es común, pero la supervivencia es rara. Tal vez nos falta algo por completo. Algún factor oculto que ni siquiera hemos considerado. Lo curioso de contar posibilidades es que te obliga a confrontar cuántas oportunidades ha tenido el universo para producir vida. La Tierra no es única en su química. Los elementos que componen nuestros cuerpos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, están entre los más abundantes en el cosmos. Los procesos que dieron forma a nuestro planeta, la gravedad, la tectónica de placas, la química del agua, tampoco son exóticos. Cuando lo sumas todo, parece que no deberíamos estar solos. Y, sin embargo, cada vez que miramos, regresamos con las manos vacías. Algunos investigadores lo plantean de esta manera. O somos extraordinariamente raros o estamos en un peligro extraordinario.
Si la vida es rara, entonces quizás estamos solos y nuestra existencia es el resultado de una secuencia casi milagrosa de eventos. Si la vida no es rara, entonces el silencio sugiere que algo más está en juego, algún obstáculo común que detiene a las civilizaciones para que duren mucho. El primer escenario es solitario pero esperanzador. Somos especiales y podríamos sobrevivir. El segundo es concurrido pero sombrío. No somos especiales y el filtro nos espera. Es difícil saber cuál escenario es verdadero y la incertidumbre puede pesarte cuando comienzas a pensar en ello profundamente, pero al mismo tiempo, hay algo extrañamente reconfortante al respecto. Porque no importa cuántas estrellas haya, no importa cuántas oportunidades haya tenido el universo, todo lo que podemos estar seguros es de este mundo, esta civilización aquí y ahora. Cuando te alejas lo suficiente, las estadísticas se vuelven mareantes. Pero cuando vuelves a acercarte, lo que más importa es cómo tratamos nuestra propia frágil oportunidad de supervivencia. Si alguna vez has lanzado una moneda y la has visto caer en el mismo lado varias veces seguidas, sabes la manera peculiar en que la probabilidad puede sentirse. Se supone que es pareja, justa, predecible a largo plazo. Y, sin embargo, en el momento, puede ofrecer rachas que no tienen sentido. El universo es así. También, las probabilidades sugieren que la vida inteligente debería estar ahí fuera, esparcida por las estrellas en abundancia. Pero la realidad es un silencio obstinado. Los números dicen una cosa, la evidencia dice otra, y nos quedamos preguntándonos si hemos entendido mal el juego por completo. Lo extraño no es solo que la vida parezca faltar, sino que las balanzas están tan inclinadas. Piensa en los ingredientes. El cosmos está construido de hidrógeno, helio y un toque de elementos más pesados forjados en las estrellas. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, estos son los ladrillos de la biología y están en todas partes. Cuando una estrella explota, esparce estos elementos por el espacio, sembrando nubes que colapsan en nuevos sistemas solares. Los planetas se forman con estos mismos ingredientes incorporados. La Tierra no es única por tener carbono, agua o luz solar. Estos son rasgos estándar del universo. Entonces, si los bloques de construcción son comunes, ¿por qué parece que somos la única casa en el vecindario con las luces encendidas? Una respuesta en la que la gente a menudo se apoya es el tiempo. Tal vez somos tempranos. Tal vez las civilizaciones inteligentes aún están en su infancia y nosotros llegamos antes de que comenzara la fiesta. Si ese es el caso, entonces las probabilidades se equilibrarán en el futuro. Con suficiente tiempo, el silencio eventualmente dará paso a un coro de voces. Es un pensamiento reconfortante, pero también es una apuesta porque asume que seguiremos aquí para escucharlos cuando finalmente comiencen a hablar. Otra respuesta invierte la perspectiva. Quizás las civilizaciones surgen, pero no duran mucho. Las probabilidades de iniciar el fuego de la inteligencia podrían ser decentes, pero las probabilidades de mantenerlo encendido podrían ser terribles. Tal vez cada civilización eventualmente comete un error del que no puede recuperarse. Alcanzan tecnologías que superan su sabiduría. Agotan sus recursos o desencadenan desastres que no pueden controlar. En esa perspectiva, el silencio no es una señal de vacío, sino de fragilidad. Todos tienen su breve oportunidad de compañía cósmica, pero las probabilidades de sobrevivir lo suficiente como para encontrarse con otros son escasas. Luego está la posibilidad de que la vida misma, incluso a nivel microbiano, sea mucho más rara de lo que pensamos. Sabemos que ocurrió aquí, pero no sabemos aún si ha ocurrido en algún otro lugar. A veces la gente señala que solo tenemos un punto de datos, la Tierra. Y un punto de datos no puede establecer probabilidad. Tal vez el origen de la vida es un evento casi imposible, un accidente extraño en la química que requirió condiciones tan precisas que podrían no volver a ocurrir. Si eso es cierto, entonces podemos estar profundamente solos. Las probabilidades de compañía podrían estar cerca de cero, y el silencio no es extraño en absoluto. Es exactamente lo que esperarías en un universo donde somos los únicos. Aún así, es difícil reconciliar esa idea con cuán rápido parece que apareció la vida en la Tierra.
La evidencia geológica sugiere que la vida comenzó no mucho después de que el planeta se enfriara lo suficiente como para que se formaran océanos. En unos pocos cientos de millones de años, los primeros microorganismos ya prosperaban. Si la vida fuera imposiblemente difícil de iniciar, ¿por qué ocurrió tan rápido aquí? Esa velocidad sugiere que las probabilidades podrían en realidad favorecer a la vida, al menos en formas simples. Lo que nos lleva de vuelta a la extraña discrepancia entre expectativa y observación. Supón por un momento que la vida es común. Los microbios florecen en innumerables planetas, llenando océanos, suelos y atmósferas. Incluso si la mayoría de esos ecosistemas permanecen microbianos, algunos deberían dar el salto a la complejidad. La evolución, dado suficiente tiempo, tiende a explorar posibilidades. En la Tierra, llevó a criaturas multicelulares, a sistemas nerviosos, a inteligencia. Si ese proceso no es único para nosotros, entonces debería haber otros mundos con mentes mirando hacia afuera. Y, sin embargo, cuando escuchamos, la única voz que oímos es la nuestra. Por eso la gente a veces describe la paradoja como inquietante, incluso desconcertante. No es solo que no veamos extraterrestres, es que los números prácticamente los exigen, y su ausencia se siente como la punchline de una broma cósmica. Imagina ir a un concierto en un estadio que tiene 100.000 asientos. Los boletos están agotados, las luces están encendidas, el escenario está listo, y luego la banda nunca aparece. Las probabilidades decían que estabas a punto de experimentar música, pero todo lo que obtienes es silencio y el zumbido de las luces arriba. Esa brecha entre expectativa y realidad es donde se cuela la inquietud. Por supuesto, hay respuestas más imaginativas. Algunos sugieren que la vida inteligente existe, pero es tan diferente de nosotros que no la reconoceríamos incluso si la viéramos. Tal vez no usa tecnología como lo hacemos nosotros, tal vez se comunica de maneras que no dejan rastros obvios. Tal vez vive en formas y escalas que aún no podemos imaginar. Criaturas extendidas por nubes de gas o conciencia incrustada en campos magnéticos. Si ese es el caso, entonces las probabilidades de compañía no son bajas en absoluto. Solo estamos fallando en notar a los vecinos porque esperamos que se vean y actúen como nosotros. Otros proponen la idea de que las civilizaciones eventualmente se callan a propósito. Una vez que se dan cuenta de que el universo es peligroso, lleno de incógnitas, dejan de transmitir. Bajan las persianas, atenúan las luces y esperan que nadie los note. Esto a veces se llama la hipótesis del bosque oscuro. El universo es un bosque oscuro donde cada civilización es un cazador, y hacer ruido es una forma de invitar al desastre. En ese mundo, las probabilidades de compañía son altas, pero las probabilidades de escuchar de ellos son prácticamente cero. Todos están ahí, pero todos se esconden. Cada una de estas explicaciones reformula cómo interpretamos el silencio, pero ninguna lo resuelve completamente. Las probabilidades aún se sienten extrañas, inclinadas, desequilibradas. No deberíamos estar solos, y sin embargo, podríamos estarlo. Deberíamos escuchar voces, y sin embargo, no lo hacemos. Cada vez que se lanza un nuevo telescopio, la esperanza aumenta de que tal vez esta vez captemos una señal o vislumbremos una estructura que rompa el patrón. Pero hasta ahora, el patrón se mantiene. Estrellas, planetas, silencio. Y así nos quedamos con dos posibilidades. Ambas son humildes. O las probabilidades están equivocadas y hemos sobreestimado cuán probable es realmente la compañía. O las probabilidades son correctas y el silencio significa que algo ha estado sucediendo con las civilizaciones que alcanzan un cierto punto. En cualquier caso, las implicaciones para nosotros son profundas. Porque ya sea que el universo esté vacío por naturaleza o vaciado por el destino, el silencio nos obliga a confrontar nuestra propia fragilidad, nuestro propio futuro y las escasas probabilidades de que también nosotros sobrevivamos lo suficiente como para cambiar la historia. Cuando la gente escucha la frase "el gran filtro", la primera reacción suele ser confusión. No suena como algo de astrofísica. Suena más como algo que atornillarías en el grifo de tu cocina o una parte de una cafetera.
Pero en el mundo de los enigmas cósmicos, el gran filtro es una de las ideas más inquietantes que hemos ideado. Y entenderlo comienza con hacer una pregunta muy simple. De todos los pasos que se necesitan para pasar de una roca sin vida a una civilización que viaja por el espacio, ¿cuáles son fáciles y cuáles son difíciles? La idea es que en algún lugar a lo largo de la cadena de desarrollo hay barreras tan duras, tan improbables, que casi nadie las supera. Estas barreras son los filtros. Y si aceptamos que la galaxia debería estar viva con civilizaciones pero parece vacía, entonces la conclusión es que la mayoría de las civilizaciones fallan en una de esas barreras. Se topan con el filtro y se detienen, por eso no las vemos. Por eso las estrellas están calladas. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Imagina el viaje trazado como una escalera. En la base, comienzas con un planeta que tiene las condiciones adecuadas, temperaturas estables, la química correcta, tal vez algo de agua líquida. De ahí, la vida tiene que comenzar en absoluto. Ese primer paso de la química a la biología podría ser uno de los más difíciles. Realmente no sabemos cómo ocurrió en la Tierra. Tenemos hipótesis, experimentos que muestran cómo se pueden formar bloques de construcción como aminoácidos, pero aún no conocemos el camino exacto de moléculas sin vida a células vivas. Si ese paso es increíblemente improbable, entonces la vida misma podría ser rara. Tal vez ya pasamos el gran filtro y somos la excepción afortunada. Pero supongamos que la vida no es imposible. En la Tierra, una vez se comenzó, pareció adaptarse y prosperar en todo tipo de entornos. Los microbios vivieron en océanos, profundamente bajo tierra, cerca de respiraderos volcánicos, incluso dentro de rocas. Si la vida es tan adaptable, entonces tal vez es común en toda la galaxia. En ese caso, el filtro podría estar más arriba en la escalera. Los siguientes pasos implican que la vida se vuelva compleja. Durante miles de millones de años en la Tierra, la vida permaneció microscópica. Las células simples dominaron el mundo durante un tiempo casi inimaginable. Luego, eventualmente, apareció la vida multicelular y las cosas despegaron. Surgieron criaturas con órganos, sistemas nerviosos y la capacidad de moverse y percibir el mundo a su alrededor. Si ese salto es raro, tal vez la mayoría de los planetas permanezcan microbianos para siempre. Océanos enteros de bacterias y algas, nunca inventando ciudades o telescopios. Si ese es el caso, pasamos el filtro cuando la vida se volvió compleja aquí. Y luego está la inteligencia. No solo el uso de herramientas. Muchos animales en la Tierra usan herramientas, pero el tipo de inteligencia que construye una cultura acumulativa, lenguaje, tecnología y eventualmente naves espaciales. Eso podría ser otro filtro. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 150 millones de años sin construir nunca una radio. Se necesitó un camino evolutivo muy particular con todo tipo de accidentes y extinciones para terminar con nosotros. Tal vez la inteligencia es una anomalía y la mayoría de los mundos nunca tropiezan con ella. Pero supón que lo hacen. Supón que la inteligencia no es el paso más difícil. Todavía está el asunto de la supervivencia, porque una vez que alcanzas un cierto nivel de poder, también alcanzas un cierto nivel de riesgo. Inventas armas nucleares. Cambias el clima de tu planeta. Creas tecnologías que no entiendes completamente. Cada paso adelante es también un paso más cerca de tropezar. El gran filtro en esta perspectiva no está en el pasado, está en el futuro. Las civilizaciones casi siempre se destruyen a sí mismas antes de que puedan expandirse más allá de su planeta. Se estrellan contra su propio poder y colapsan. Eso explicaría el silencio. Todos los que alcanzan nuestro nivel de desarrollo tienen una vida útil corta. Y, por supuesto, está la posibilidad de que el filtro no sea solo una barrera, sino varias. Toda una serie de pasos difíciles, cada uno reduciendo el campo hasta que solo unos pocos, o tal vez solo uno, lo logra completamente. Eso significaría que nuestra existencia ya es notable. Pero también significa que nuestra supervivencia está lejos de estar garantizada. La parte inquietante es que no sabemos dónde está el filtro. Si está detrás de nosotros, entonces la galaxia podría estar llena de planetas ricos en vida simple.
pero casi ninguno de ellos llegó tan lejos como nosotros. En ese caso, nuestra existencia es extraordinariamente rara y preciosa. Si está delante de nosotros, entonces nuestras probabilidades de supervivencia son sombrías. El silencio sería una advertencia de que la mayoría de las civilizaciones en nuestra etapa no duran mucho. Si es una mezcla de ambos, entonces puede que hayamos pasado algunos filtros ya, pero aún enfrentamos más en el futuro. Vale la pena señalar que esta idea no es solo especulación por su propio bien. Viene de intentar reconciliar los números. Sabemos que el universo es vasto, sabemos que los planetas son comunes, sabemos que los bloques de construcción de la vida son abundantes, y sin embargo, no vemos nada. El gran filtro es una forma de dar sentido a esa contradicción. No es que las probabilidades estén rotas. Es que algo en la cadena es mucho más raro o más peligroso de lo que parece. Piénsalo como caminar por un bosque después de una tormenta. Ves árboles caídos por todas partes, troncos astillados, ramas rotas. Sabes que la tormenta fue el filtro. La mayoría de los árboles no pudieron resistirla. Unos pocos sobrevivieron, pero la mayoría no lo hicieron. El gran filtro es el equivalente cósmico de esa tormenta, excepto que en lugar de árboles, son civilizaciones y en lugar de viento, es alguna barrera que no entendemos completamente. Algunas personas encuentran esta idea aterradora. Si el filtro está adelante, entonces nuestro futuro puede ser sombrío. Si está atrás, entonces podríamos estar solos en la galaxia para siempre, lo cual es solitario a su manera. Pero otros lo encuentran extrañamente motivador. Si sabemos que las probabilidades están en contra de la supervivencia, entonces tal vez ese conocimiento puede empujarnos a ser cautelosos, a valorar lo que tenemos, a evitar los errores que podrían condenarnos. El gran filtro en ese sentido no es solo una hipótesis. Es un espejo que sostenemos ante nosotros mismos. Y tal vez esa sea la parte más importante porque, ya sea que el filtro sea real o no, pensar en él nos obliga a enfrentar preguntas que a menudo preferimos ignorar. ¿Cuán resistente es realmente nuestra civilización? ¿Qué tan bien estamos manejando los riesgos que vienen con nuestra propia tecnología? ¿Cuán frágil es nuestro lugar en la gran línea de tiempo del universo? Estas no son preguntas abstractas. Son sobre nosotros aquí y ahora viviendo en un pequeño planeta bajo un cielo silencioso preguntándonos si seremos la excepción o solo otro ejemplo de la regla. Cuando hablamos del gran filtro, una de las grandes preguntas es si está en nuestro pasado. Si es así, entonces el silencio de la galaxia no es una advertencia sobre lo que viene, sino un reflejo de cuán improbable fue que llegáramos tan lejos. Para entender esa posibilidad, tienes que rastrear la historia de la vida en la Tierra desde su mismo comienzo y notar cuántos pasos improbables tuvieron que alinearse a nuestro favor. El camino de las moléculas a las mentes parece obvio en retrospectiva, pero cada peldaño de la escalera podría haber sido un callejón sin salida. Comienza en la base con un planeta sin vida orbitando una estrella joven. La Tierra primitiva era un lugar caótico, un mundo de erupciones volcánicas, impactos de asteroides y una superficie que apenas se estaba estabilizando. En algún lugar en ese tumulto, la química comenzó a hacer algo inusual. Moléculas simples como metano, amoníaco y agua colisionaron, se rompieron y se recombinaron. Relámpagos, luz ultravioleta y calor geotérmico proporcionaron energía para impulsar reacciones. De esa sopa química surgieron moléculas más complejas, aminoácidos, lípidos, nucleótidos, los bloques de construcción de proteínas, membranas y material genético. El salto de la química a la biología sigue siendo uno de los mayores misterios en la ciencia. No sabemos exactamente cómo ocurrió o cuán probable fue. Algunos experimentos muestran que los bloques de construcción básicos pueden formarse fácilmente bajo las condiciones adecuadas, pero pasar de los bloques de construcción a un sistema autorreplicante es un desafío completamente diferente. La vida necesita una forma de copiarse a sí misma, una forma de almacenar información y una forma de crear orden a partir del caos. En la Tierra, moléculas como el ARN y el ADN eventualmente cumplieron ese rol. Pero si eso fue inevitable o un accidente de 1 en 1 trillón es incierto. Si este primer paso es casi imposible,
entonces tal vez ese es el gran filtro. La vida misma puede ser la barrera. Tal vez la Tierra es la excepción, un lanzamiento afortunado de los dados cósmicos que produjo algo extremadamente raro. Si eso es cierto, entonces el silencio de las estrellas no es un misterio en absoluto. Es exactamente lo que esperaríamos en un universo donde la vida casi nunca comienza. En ese caso, el filtro ya está detrás de nosotros. Y aunque significa que podríamos estar solos, también significa que nuestro futuro no está necesariamente condenado. Pero supón que la vida no es imposiblemente rara. Supón que una vez que las condiciones son las correctas, se enciende con bastante frecuencia. Incluso entonces, la historia no se simplifica. Durante miles de millones de años después de que comenzó, la vida en la Tierra fue increíblemente básica. Los microbios dominaron. Vivían en océanos, se aferraban a rocas, prosperaban en el lodo y daban forma a la atmósfera del planeta. Durante 2000 millones de años, la Tierra fue un mundo microbiano, y nada más complejo parecía aparecer. Esa larga meseta sugiere otro posible filtro. El paso de la vida unicelular a organismos multicelulares puede ser increíblemente difícil. La multicelularidad requiere cooperación. Significa que las células renuncian a algo de independencia para trabajar como parte de un todo más grande. Requiere comunicación, especialización y confianza en que las células individuales se beneficiarán de apoyar al grupo en lugar de solo competir. En la Tierra, tomó miles de millones de años antes de que ocurriera ese paso, e incluso entonces parece haber sido raro. Solo un puñado de linajes dio el salto. Plantas, hongos, animales, y casi todo lo demás permaneció unicelular. Si este paso es improbable, entonces la mayoría de los planetas con vida podrían seguir pareciendo como lo hacía la Tierra hace 3000 millones de años. Ricos en microbios, pero sin bosques, peces o pájaros. Incluso una vez que apareció la multicelularidad, la inteligencia no estaba garantizada. La historia de la Tierra está llena de innumerables especies que vivieron y prosperaron sin inventar nunca tecnología. Trilobites, amonites, dinosaurios, reinos enteros surgieron y cayeron sin construir una sola herramienta más complicada que una garra o un caparazón. La inteligencia en el sentido de razonamiento abstracto, comunicación y planificación a largo plazo parece haber sido una estrategia evolutiva rara. Funcionó para nosotros, pero no fue el único camino hacia la supervivencia, y ciertamente no fue el más común. Considera a los dinosaurios. Durante 150 millones de años dominaron la Tierra. Se adaptaron a todos los climas, llenaron todos los nichos y crecieron a tamaños asombrosos. Sin embargo, en todo ese tiempo, ninguno de ellos desarrolló lenguaje o cultura como lo entendemos. Ninguno de ellos encendió un fuego o talló una rueda. Si la inteligencia fuera inevitable, podrías esperar que ellos llegaran allí mucho antes de que aparecieran los mamíferos. El hecho de que no lo hicieran sugiere que incluso con la multicelularidad, incluso con cerebros, el salto a una especie como la nuestra está lejos de estar garantizado. Entonces, tal vez ahí es donde está el filtro. Tal vez la vida microbiana es común. Tal vez la multicelularidad ocurre de vez en cuando. Pero la inteligencia, la verdadera inteligencia tecnológica, es tan rara que es casi única. En ese caso, la galaxia podría estar llena de vida, pero casi ninguna de ellas es capaz de construir radios o telescopios. El silencio nuevamente tiene sentido. No escuchamos a nadie porque no hay nadie ahí fuera que tenga las herramientas para hablar a través de las estrellas. Y luego está el asunto del tiempo. Nuestra propia historia evolutiva dependió de una serie de accidentes. Hace unos 66 millones de años, un asteroide golpeó la Tierra y eliminó a los dinosaurios. Ese desastre despejó espacio ecológico para que los mamíferos prosperaran, eventualmente dando lugar a primates y eventualmente nosotros. Sin el asteroide, tal vez la inteligencia nunca habría aparecido aquí en absoluto. Tal vez la Tierra aún estaría gobernada por gigantes reptiles. Si la inteligencia depende de ese tipo de catástrofe aleatoria, entonces las probabilidades se reducen aún más. La galaxia podría estar llena de planetas donde la vida prosperó durante miles de millones de años,
pero nunca lanzó los dados de la misma manera. Desde ahí, puedes rastrear la cadena hacia adelante. Los humanos evolucionaron, aprendieron a usar herramientas, desarrollaron lenguaje y construyeron sociedades. Cada paso añadió otra capa de complejidad. La agricultura permitió que las poblaciones crecieran, la escritura permitió que el conocimiento se preservara. La ciencia nos permitió entender el mundo de maneras que ninguna especie antes que nosotros había tenido. Pero nada de eso fue inevitable. Cada paso requirió condiciones específicas, cambios culturales y golpes de suerte. Si alguno de ellos hubiera sido diferente, nuestra historia podría haber terminado mucho antes de que inventáramos cohetes y satélites. Mirando hacia atrás en este camino, es fácil ver por qué la idea de filtros pasados es tan convincente. Hay tantos puntos donde la vida podría haberse estancado, colapsado o nunca haber aparecido en primer lugar. El hecho de que estemos aquí en absoluto podría significar que ya superamos los obstáculos más difíciles. El silencio del universo podría simplemente significar que casi nadie más lo hizo. Si eso es cierto, entonces las implicaciones son profundas. Significaría que somos raros, tal vez incluso únicos. Significaría que el universo no está vacío porque las civilizaciones se destruyen a sí mismas, sino porque nunca comienzan en primer lugar. Significaría que el gran filtro está detrás de nosotros. Y nuestra tarea ahora es simplemente evitar el autosabotaje y aprovechar la increíble suerte que nos trajo aquí. Por supuesto, el problema es que no sabemos. No podemos rebobinar la cinta de la historia de la Tierra para ver con qué frecuencia comienza la vida, con qué frecuencia aparece la multicelularidad, con qué frecuencia evoluciona la inteligencia. Solo conocemos el camino que nos llevó a nosotros. Y podría ser típico o podría ser uno en 1.000 millones. Hasta que encontremos vida en otro lugar, incluso microbiana, la pregunta permanece abierta. Cada descubrimiento de un exoplaneta, cada sonda enviada a Marte o Europa o Encelado es parte de la búsqueda de otro punto de datos. Si alguna vez encontramos vida más allá de la Tierra, incluso bacterias simples, sugeriría que la vida misma no es el filtro más difícil. Eso cambiaría el enfoque a los pasos más altos, complejidad, inteligencia, supervivencia, y cambiaría cómo interpretamos el silencio de las estrellas. Hasta entonces, nos quedamos con la incertidumbre. Y tal vez eso sea apropiado porque la historia de las moléculas a las mentes no es solo un rompecabezas científico. También es un recordatorio de cuán precaria es nuestra propia existencia. El hecho de que estés aquí escuchando es el resultado de una cadena ininterrumpida de eventos improbables que se remontan a miles de millones de años. Cada ancestro que sobrevivió lo suficiente como para pasar sus genes. Cada accidente que inclinó las probabilidades a nuestro favor. Cada peculiaridad de la química y la geología que hizo de la Tierra lo que es. Todo tuvo que ocurrir justo así. Si incluso un enlace en esa cadena se hubiera roto, no estaríamos aquí para preguntarnos por los filtros en absoluto. Y esa perspectiva, aunque inquietante, también puede ser reconfortante, porque ya sea que hayamos pasado el gran filtro o no, lo que es seguro es que llevamos el peso de esa improbabilidad. Somos, por ahora, las únicas mentes conocidas en el cosmos capaces de hacer estas preguntas. Eso hace que nuestra supervivencia no sea solo una curiosidad científica, sino una responsabilidad. El silencio de las estrellas podría significar que estamos solos. Si es así, entonces proteger y sostener esta frágil civilización no es solo importante para nosotros. Podría ser importante para el universo mismo. Cuando la gente escucha por primera vez sobre el gran filtro, a menudo espera que esté detrás de nosotros. Es un pensamiento reconfortante. Tal vez la vida misma es tan difícil de iniciar que ya superamos el paso más difícil. Tal vez la inteligencia es tan rara que somos los únicos que lo logramos. En ese caso, el silencio del universo significaría que somos especiales y nuestro futuro podría extenderse sin barreras invisibles esperando para derribarnos, pero la posibilidad más oscura es que el gran filtro no esté en el pasado en absoluto. Está todavía delante de nosotros, acechando, y aún no hemos alcanzado los obstáculos que destruyen a la mayoría de las civilizaciones. Esa es la interpretación inquietante, la que convierte el silencio de las estrellas de misterio en advertencia.
Piensa en lo que sucede cuando una especie gana poder. Al principio, el poder significa fuego, herramientas, agricultura. Significa poder moldear el entorno lo suficiente para sobrevivir. Pero el poder se acumula, crece. En solo unos pocos miles de años, los humanos pasaron de cuchillas de piedra a cabezas nucleares, de tabletas de arcilla a supercomputadoras, de observar el cielo con ojos desnudos a enviar sondas más allá del sistema solar. Esa aceleración es impresionante, pero también es peligrosa porque cuanto más poder tiene una civilización, más formas tiene de destruirse accidentalmente o intencionalmente. Un candidato obvio para un filtro futuro es la guerra nuclear. Desde mediados del siglo XX, la humanidad ha vivido bajo la sombra de armas lo suficientemente poderosas como para eliminar no solo ejércitos, sino ciudades enteras, países, incluso la civilización misma. La Guerra Fría llevó al mundo al borde más de una vez. Y aunque el riesgo ha cambiado de forma desde entonces, las armas aún están aquí. Están en silos, submarinos y búnkeres, esperando un error humano, un mal cálculo o la locura. Un intercambio nuclear a gran escala no solo mataría a millones de inmediato, lanzaría polvo y hollín a la atmósfera, bloqueando la luz solar, colapsando la agricultura y sumiendo al mundo en lo que los científicos llaman invierno nuclear. Civilizaciones como la nuestra son frágiles y un desastre de esa escala podría retrasarnos siglos o terminarnos por completo, pero la guerra nuclear es solo una posibilidad. Otro filtro podría ser el colapso ecológico. Ya sabemos que nuestro planeta tiene límites. Dependemos de sistemas climáticos estables, agua limpia, suelo fértil y ecosistemas funcionales. Empuja esos sistemas demasiado fuerte y se rompen. El cambio climático es el ejemplo más obvio. Una crisis de movimiento lento que podría hacer inhabitables grandes regiones, interrumpir los suministros de alimentos y crear conflictos generalizados, pero hay otros riesgos. También, extinciones masivas que deshacen ecosistemas, contaminación que envenena océanos y aire, agotamiento de recursos que nos deja peleando por lo que queda. Si las civilizaciones en todas partes explotan sus planetas como lo hemos hecho nosotros, tal vez la mayoría de ellas eventualmente inclinan sus mundos al colapso antes de que puedan dejar su hogar. Entonces está la tecnología misma. Cada invención poderosa trae no solo beneficios, sino riesgos. La inteligencia artificial es un ejemplo. Un sistema que puede aprender, adaptarse y actuar por su cuenta podría transformar la civilización, pero si escapa a nuestro control, también podría terminar con ella. La biotecnología es otra. La capacidad de editar genes o crear nuevos organismos podría curar enfermedades, pero también podría liberar plagas más devastadoras que cualquier cosa que la naturaleza haya creado. La nanotecnología, si se vuelve lo suficientemente avanzada, podría usarse para construir maravillas o para desatar lo que los teóricos llaman Go gris. Máquinas autorreplicantes se consumen todo a su paso. Cada una de estas ideas suena a ciencia ficción, pero también lo hicieron las bombas nucleares hace un siglo. El punto no es que alguna de ellas sea inevitable. El punto es que a medida que aumenta el poder, también lo hacen las posibilidades de un mal uso catastrófico. A veces el filtro ni siquiera podría ser deliberado. Podría ser un accidente. Imagina una civilización que desarrolla una nueva tecnología sin entenderla completamente. Activan el interruptor y en lugar de prosperidad, desencadenan el colapso. Tal vez es una fuente de energía que desestabiliza el clima de su planeta. Tal vez es un experimento que se sale de control. La historia está llena de ejemplos de humanos subestimando las consecuencias de sus acciones. Multiplica eso por tecnologías capaces de tener un impacto a escala planetaria y tienes una receta para la autodestrucción. Otra posibilidad es el estancamiento. No un colapso dramático, sino un fracaso lento. Una civilización podría alcanzar grandes alturas, pero luego perder la capacidad o la voluntad de seguir avanzando. Tal vez agotan sus recursos antes de alcanzar las estrellas. Tal vez los sistemas políticos se fracturan y el progreso se detiene. Tal vez se vuelven hacia adentro, construyendo mundos virtuales tan absorbentes que explorar la galaxia ya no importa. En ese caso, las civilizaciones no desaparecen de repente. Simplemente se desvanecen. Atrapadas en sus mundos natales,
nunca llegando lo suficientemente lejos como para que otros las noten. La galaxia permanece silenciosa, no porque todos fueron destruidos, sino porque nadie salió nunca. El gran filtro también podría involucrar eventos cósmicos fuera de control de una civilización. Los planetas pueden ser golpeados por asteroides, como lo fue la Tierra hace 66 millones de años. Las estrellas pueden liberar ráfagas de radiación lo suficientemente poderosas como para esterilizar mundos cercanos. Las galaxias pueden producir supernovas y ráfagas de rayos gamma que barren el espacio como guadañas invisibles. En escalas de tiempo cósmicas, estos desastres no son raros. Si las civilizaciones no se extienden más allá de sus planetas natales lo suficientemente rápido, podrían ser eliminadas por fuerzas mucho más grandes que ellas mismas. Junta todo esto y comienzas a ver la imagen. El futuro está lleno de caminos que pueden no ser sobrevivibles. Guerra nuclear, colapso ambiental, tecnología descontrolada, accidentes cósmicos. Cualquiera de ellos podría explicar el silencio que vemos. Tal vez la mayoría de las civilizaciones eventualmente tropiezan con una o más de estas trampas. Y muy pocas, si alguna, lo logran. Si eso es cierto, entonces el gran filtro está delante de nosotros y las probabilidades de sobrevivirlo son escasas. Esta posibilidad es difícil de enfrentar porque significa que el silencio del universo no es tranquilizador en absoluto. No es la calma de una galaxia, donde ya hemos vencido las probabilidades. Es la calma de un cementerio donde civilizaciones como la nuestra brillan intensamente por un tiempo y luego desaparecen antes de que alguien más pueda escucharlas. Podemos estar mirando el futuro de innumerables otros y viendo solo su ausencia. Pero vale la pena notar que conocer estos riesgos no tiene por qué llevar solo al desaliento. Si el gran filtro está adelante, entonces el hecho de que estemos pensando en ello ahora podría darnos una ventaja. La conciencia es una especie de defensa. Podemos elegir la precaución. Podemos diseñar salvaguardas. Podemos intentar evitar los errores que podrían haber condenado a otros. Tal vez ese sea el verdadero examen de la inteligencia. No solo la capacidad de construir herramientas poderosas, sino la sabiduría para sobrevivirlas. Aún así, la pregunta persiste. ¿Cuántas formas hay de fallar? ¿Y cuántas formas hay de tener éxito? ¿Es la supervivencia la excepción rara? ¿O es algo que las civilizaciones pueden aprender si son lo suficientemente cuidadosas? El gran filtro al final no es solo una teoría sobre otros. Es un desafío puesto ante nosotros. No sabemos si lo pasaremos, pero el silencio de las estrellas sugiere que no muchos lo hacen. Cuando la gente piensa en el gran filtro, sus mentes a menudo saltan a dos extremos. O está detrás de nosotros y somos uno de los pocos afortunados que lo atravesaron, o aún está adelante, esperando detenernos en seco. Pero hay otra posibilidad que no recibe tanta atención. Tal vez el universo está callado porque somos tempranos. No condenados, no únicos, solo tempranos. El escenario cósmico está listo, pero los actores aún no han aparecido. Y aquí estamos sentados en los asientos vacíos, preguntándonos por qué el teatro está tan tranquilo. A primera vista, esta idea podría parecer improbable. Después de todo, el universo tiene más de 13.000 millones de años, y nuestro sistema solar solo ha existido durante unos 4.000 millones. Las estrellas y los planetas estaban formando miles de millones de años antes de que la Tierra existiera. Si las civilizaciones pudieran surgir, ¿por qué no comenzaron hace mucho tiempo? No deberíamos estar viendo los resultados de ventajas de 1.000 millones de años. Imperios que abarcan galaxias, señales cruzando el espacio, estructuras más grandes que mundos. El silencio parece argumentar en contra de la idea de que solo estamos esperando a que comience la fiesta. Pero el tiempo en el universo es complicado. Por un lado, el universo primitivo no era exactamente amigable con la vida. En sus primeros 1.000 millones de años, las estrellas se formaban rápidamente, pero muchas de ellas eran masivas, inestables y de corta duración. Quemaban intensamente, explotaban como supernovas y llenaban el espacio con radiación. Los elementos pesados como carbono, oxígeno y hierro, los que dependemos para planetas, para la química,
Para la vida misma, tuvieron que ser forjados dentro de esas estrellas y esparcidos al espacio por sus muertes. En otras palabras, las primeras generaciones de estrellas podrían no haber tenido los ingredientes para la vida en absoluto. Tomó tiempo para que el universo se enriqueciera, reciclando estrella tras estrella antes de que planetas como la Tierra pudieran existir. Si eso es cierto, entonces tal vez la vida no podría haber comenzado mucho antes de lo que lo hizo aquí. Tal vez hace 4 o 5 mil millones de años fue realmente la primera ventana de oportunidad para la biología. Si es así, entonces el hecho de que estemos aquí ahora no es extraño. Es solo que aquí es cuando las condiciones finalmente se alinearon. En ese caso, el silencio no es ominoso. Es solo la calma de una sala vacía antes de que lleguen todos. Otro ángulo es el ritmo de la evolución misma. Incluso una vez que se forma un planeta, incluso una vez que comienza la vida, puede tomar miles de millones de años para que aparezca la inteligencia. En la Tierra, la vida simple apareció rápidamente, pero los organismos multicelulares complejos no aparecieron hasta hace unos 600 millones de años. La inteligencia capaz de tecnología. Eso solo ha estado presente durante unos cientos de miles de años, un parpadeo comparado con la edad del planeta. Si eso es típico, entonces incluso en planetas donde existe vida, la vida inteligente podría aún estar en sus etapas microbianas o animales tempranas. El universo podría estar lleno de océanos y bosques llenos de criaturas, pero muy pocas de ellas han llegado a construir radios aún. También está la posibilidad de que las civilizaciones tomen tiempo para expandirse. Incluso si aparece la inteligencia, expandirse a través de las estrellas no es fácil, las distancias son enormes. Los recursos requeridos son asombrosos, y los riesgos son altos. Tal vez hay civilizaciones ahí fuera, pero aún son locales, aún están aprendiendo, aún están acumulando el coraje y la capacidad para llegar más allá de sus propios sistemas. Desde nuestra perspectiva, eso parece silencio, desde la suya, solo parece comienzo. Pensar en nosotros mismos como tempranos viene con su propia mezcla de consuelo y responsabilidad. Por un lado, elimina algo del temor. Si el gran filtro está mayormente detrás de nosotros, o si no existe de la manera que imaginamos, entonces tal vez el universo realmente se llenará de civilizaciones con el tiempo. El silencio no significa peligro, solo significa paciencia. Llegamos cerca del comienzo y estamos escuchando antes de que la mayoría de los demás estén listos para hablar. Por otro lado, ser tempranos podría significar que tenemos un rol especial. Si la vida inteligente apenas está comenzando a aparecer, entonces cómo nos comportemos podría establecer el tono para lo que viene después. Nuestra supervivencia, nuestras elecciones, nuestra capacidad para expandirnos podrían moldear no solo nuestro propio futuro, sino el futuro de cada civilización que siga. Es un pensamiento extraño, ¿no es así? Que en un universo de 13 mil millones de años, aún podríamos ser tempranos. Pero la historia en la Tierra ofrece recordatorios de que el tiempo importa. Los dinosaurios gobernaron durante millones de años antes de que los mamíferos surgieran. Las civilizaciones subieron y cayeron antes de que emergiera el mundo moderno. Ser temprano o tardío a menudo depende de la perspectiva. Si la inteligencia apenas está comenzando a aparecer en el cosmos, entonces desde nuestro punto de vista, parece que estamos solos. Desde el punto de vista del universo, la historia puede haber apenas comenzado. Aún así, la idea no está libre de inquietud. Porque si somos tempranos, entonces, ¿por qué nosotros? De todos los planetas, todas las estrellas, todas las miles de millones de oportunidades, ¿por qué la Tierra obtuvo el primer boleto? Es posible que la aleatoriedad sea suficiente respuesta. Alguien tenía que ser el primero. Pero también es posible que ser temprano sea en sí mismo una especie de filtro. Tal vez hay condiciones en el universo que favorecen que las civilizaciones comiencen en este momento particular, y nosotros solo somos uno de ellos. Eso significaría que el silencio no es temporal. Está estructurado, integrado en la forma en que se desarrolla el cosmos. Uno de los pensamientos más famosos en esta línea es algo llamado la hipótesis del filtro tardío. Sugiere que tal vez la vida y la inteligencia
solo pueden aparecer una vez que el universo ha madurado más allá de cierto punto. Las estrellas más tempranas no tenían los elementos correctos. Las galaxias más tempranas eran demasiado caóticas. Los niveles de radiación eran demasiado altos. Podría simplemente tomar miles de millones de años para que las condiciones se calmen lo suficiente, se estabilicen lo suficiente para que sistemas frágiles como el nuestro sobrevivan. En esa perspectiva, no somos tempranos en absoluto. Estamos justo a tiempo. El universo finalmente se ha enfriado, calmado y enriquecido lo suficiente para que aparezcan civilizaciones. Y somos solo una de las primeras olas. Más vendrán. Si eso es reconfortante o no depende de cómo lo mires. Si otros eventualmente aparecerán, entonces no estamos solos. No realmente. Solo somos pioneros. Pero los pioneros enfrentan riesgos. Ser el primero significa que no hay nadie a quien seguir, ningún mapa que copiar, ninguna señal de advertencia de otros que han ido antes. También significa que los errores que cometemos podrían resonar más fuerte, moldeando el camino para quien venga después. Cuando lo piensas de esa manera, la posibilidad intermedia no es solo una explicación para el silencio, es un llamado a la madurez. Si realmente somos tempranos, entonces el universo está observando para ver qué hacemos con esa ventaja. Sobrevivimos lo suficiente como para convertirnos en mentores para las civilizaciones que siguen, o desaparecemos, dejando silencio para que ellos lo descifren tal como nosotros lo hacemos ahora. El silencio de las estrellas siempre nos obliga a volver a nosotros mismos. Si somos tempranos, entonces nuestra responsabilidad no es solo soportar, sino prosperar sabiamente, evitar los errores que podrían hacernos una historia de advertencia. Recordar que ser primero no garantiza ser recordado. Las probabilidades de compañía cósmica podrían eventualmente inclinarse hacia la abundancia, pero solo si las primeras voces, las nuestras, sobreviven lo suficiente como para dar la bienvenida a las siguientes. Cada vez que mencionamos el silencio del universo, siempre hay alguien que se recuesta y dice, tal vez no escuchamos nada porque los vecinos nos están ignorando. Y suena como una broma al principio, pero en realidad es una idea que los científicos y filósofos han considerado seriamente. Se llama la hipótesis del zoológico. La imagen que pinta es exactamente lo que el nombre sugiere. La Tierra es como un recinto en un zoológico cósmico. Estamos dentro, vagando, viviendo nuestras vidas, y fuera hay civilizaciones más avanzadas observándonos. Podrían hablar con nosotros si quisieran, pero no lo hacen porque los zoológicos son para la observación, no para la conversación. El pensamiento es tanto divertido como inquietante. Por un lado, explicaría el silencio de manera ordenada. No escuchamos nada porque los cuidadores no quieren que lo hagamos. Por otro lado, plantea toda una serie de preguntas que tal vez no queramos responder. Si estamos en un zoológico, entonces, ¿quién lo decidió? ¿Quién lo construyó? ¿Y qué reglas están siguiendo? Algunas versiones de la idea sugieren que es una elección ética. Las civilizaciones avanzadas podrían acordar no interferir con las menos avanzadas, dejándolas desarrollarse naturalmente. De esa manera, crecemos a nuestro propio ritmo sin ser abrumados. Es un poco como la directiva principal de Star Trek, excepto que en lugar de ficción, es una posible explicación para la realidad. Pero la versión del zoológico también puede sentirse más oscura. Si nos están observando, nos están juzgando, ¿somos parte de algún experimento? ¿Somos entretenimiento? Ninguna de estas ideas es reconfortante. Todas toman el silencio de las estrellas y lo convierten en algo intencional. El universo no está vacío. Nos está ignorando y de alguna manera, eso puede sentirse peor que estar solos. Por supuesto, la hipótesis del zoológico es solo una de muchas excusas cósmicas que la gente ha inventado para explicar la quietud. Otra popular es la idea de la cuarentena. Tal vez las civilizaciones saben de nosotros pero mantienen su distancia porque somos peligrosos. Desde su perspectiva, la humanidad parece violenta, inestable e impredecible. Si eres lo suficientemente avanzado como para viajar por las estrellas, ¿por qué arriesgarte a contactar con una especie que aún no ha superado la guerra, la contaminación o el conflicto tribal?
Mejor dejarnos resolver las cosas por nuestra cuenta antes de extender una mano. Luego está la idea del silencio deliberado. Las civilizaciones podrían existir, pero podrían elegir no transmitir porque transmitir podría ser arriesgado. Imagina gritar en un bosque oscuro donde no sabes que está escuchando. Tal vez hay depredadores ahí fuera. Civilizaciones más avanzadas que se aprovechan de las más débiles. En ese escenario, mantenerse callado no es grosero. Es supervivencia, todos se esconden, todos susurran, y el resultado es una galaxia que se siente vacía, incluso aunque esté llena. Esto a veces se llama la hipótesis del bosque oscuro, y aunque proviene de una obra de ficción, resuena fuertemente con la forma en que algunas personas interpretan el silencio. La quietud no es ausencia, es miedo. También hay excusas más benignas. Tal vez las civilizaciones están ahí fuera, pero las escalas de tiempo no coinciden. Las estrellas y los planetas duran miles de millones de años, pero las civilizaciones podrían durar solo miles o incluso cientos. Si ese es el caso, entonces las probabilidades de que dos civilizaciones existan al mismo tiempo y estén lo suficientemente cerca como para detectarse mutuamente son escasas. Podríamos haber perdido a los demás. Sus señales podrían haberse desvanecido hace millones de años, y las nuestras podrían desvanecerse mucho antes de que aparezca la próxima. En esa perspectiva, el silencio es simplemente un mal momento. El universo no está vacío, solo que nadie está en casa ahora mismo. Otra posibilidad es que no sabemos qué buscar. Nuestra búsqueda hasta ahora ha sido limitada. Escuchamos ondas de radio, buscamos firmas químicas y buscamos estructuras gigantes. Pero, ¿y si las civilizaciones avanzadas no usan esas cosas? Tal vez su tecnología no se parece en nada a la nuestra. Tal vez se comunican con partículas que ni siquiera sabemos cómo detectar, o viven en escalas y medios que aún no podemos imaginar. Sería como hormigas tratando de detectar Wi-Fi. Las señales podrían estar en todas partes, pero invisibles para nosotros. Si ese es el caso, entonces el silencio no es real en absoluto. Es solo ignorancia. Algunas personas toman una perspectiva aún más radical. Tal vez estamos rodeados de signos, pero no podemos reconocerlos. Para un pez, un barco podría parecer solo una sombra extraña en el agua. Para nosotros, una megaestructura alienígena podría parecer solo una estrella peculiar. Si no conocemos la firma, podríamos descartarla como natural. Los astrónomos han encontrado rarezas, estrellas que parpadean de manera extraña, señales que aparecen una vez y desaparecen. Pero hasta ahora, ninguna se ha convertido en evidencia sólida. Aún así, la posibilidad permanece de que estemos viendo cosas sin darnos cuenta de que son. El silencio podría ser una ilusión nacida de nuestra propia perspectiva limitada. Y luego está la posibilidad de que las civilizaciones se comuniquen, pero no con los recién llegados. Tal vez forman redes, alianzas o comunidades entre ellas y simplemente excluyen a las especies que no han alcanzado cierto umbral. Piensa en ello como un Internet galáctico cerrado a los forasteros hasta que demuestres que estás listo. Si ese es el caso, entonces la Tierra aún está esperando su invitación. El silencio, en ese sentido, es más como una puerta cerrada. La fiesta está ocurriendo, pero aún no estamos en la lista. Estas excusas cósmicas comparten un tema. Nos dan razones para creer que el silencio no significa vacío. En cambio, significa algo sobre nosotros. Somos demasiado jóvenes, demasiado peligrosos, demasiado primitivos o simplemente demasiado poco observadores. Es tentador apoyarse en estas ideas porque son menos sombrías que la alternativa. Nos permiten imaginar que no estamos solos, solo excluidos, que en algún lugar ahí fuera existen civilizaciones, incluso si no nos están hablando. Pero hay un inconveniente. Ninguna de estas hipótesis resuelve el problema más profundo. Explican por qué podríamos no ver ni escuchar a otros, pero no explican por qué no vemos ningún rastro en absoluto. Incluso si las civilizaciones son calladas o cautelosas o exclusivas, esperarías que al menos una se equivocara. Una señal, una estructura, una pista de que no somos los únicos. El hecho de que no hayamos encontrado ni siquiera eso hace que cada excusa se sienta un poco débil.
Es como intentar explicar por qué una ciudad parece desierta diciendo que todos están dentro viendo televisión. Tal vez, pero después de un tiempo, la falta de cualquier señal de vida te hace preguntarte si la ciudad está realmente poblada en absoluto. Y esa es la cosa extraña sobre la hipótesis del zoológico y sus primas. Nos consuelan llenando el silencio con compañía oculta, pero también nos perturban al sugerir que la compañía nos está manteniendo deliberadamente en la oscuridad. Es difícil decidir cuál es peor, que estemos solos o que nos estén ignorando. De cualquier manera, el cielo tranquilo nos mantiene preguntándonos. Cuando hablamos de vida en el universo, es fácil centrarse en la biología. La química, los planetas, el agua, las atmósferas. Esas cosas importan, por supuesto. Son la base, pero el verdadero corazón del misterio es la inteligencia. No solo la capacidad de sobrevivir, sino la capacidad de pensar, imaginar, inventar. La chispa frágil que permite a una especie hacer preguntas sobre las estrellas. Construir herramientas para estudiarlas y preguntarse si